Hola, soy Manuela Gornati y bienvenido a mi canal de consejos y recetas para un estilo de vida saludable. Continuamos a hablar de metabolismo óptimos en compañía de Juan Zaragoza y hoy vamos a hablar de alimentación en la práctica. Si queremos utilizar el metabolismo, Juan, estábamos hablando en el último vídeo, es que tenemos que trabajar con la alimentación. Entonces hablamos de los tres macronutrientes, las proteínas, los hidratos y las grasas, y vemos que tienen que estar en equilibrio para reducir la insulina en sangre, ¿correcto? Y vimos que la grasa, por ejemplo, tiene un impacto cero. Las proteínas sí que tienen algo de impacto siempre y cuando nos superamos de los 20 gramos de proteínas, y los hidratos tienen un impacto 3 veces mayor, ¿correcto? Que las proteínas. Que las proteínas, obviamente. Y ahora vamos a ver cómo aterrizamos todo esto, cómo lo convertimos en la práctica, en nuestro desayuno, comida y cena. Eso es. Muy bien. Yo siempre digo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, los principios. Hay ciertos principios generales que son importantes, que ahora los podemos comentar. Y luego, por otro lado, están nuestras particularidades. Yo tengo una particularidad de mi sistema nervioso autónomo, que ya lo hemos visto en un vídeo anterior. Además de esa particularidad, tengo un punto de partida inicial de mi resistencia a la insulina. A mayor resistencia a la insulina, menor deberá ser la cantidad de hidratos de carbono netos que yo consumo. ¿Qué son los hidratos de carbono netos? Los hidratos de carbono netos son el total de hidratos de carbono que tiene un alimento menos la fibra, tanto soluble como no soluble, que tenga ese alimento. Si la fibra es muy elevada, como eso es algo que nosotros no digerimos, la fibra soluble y la fibra no soluble sirven, la soluble sirve de alimento para todas las bacterias que tenemos y nos pueden dar como resultado ciertos ácidos grasos que son muy importantes. La fibra no soluble sirve para limpiar las tuberías, puedo decirlo así, es decir, el colon lo van a limpiar literalmente la fibra no soluble. Entonces esas fibras son importantes en el proceso digestivo, pero no se van a convertir en glucosa en nuestra sangre, no se van a convertir en energía para nosotros. Entonces, lo importante es saber en cada alimento cuántos hidratos netos. Los hidratos netos que yo tenga en los alimentos son los que me van a decir la cantidad de glucosa que voy a tener en sangre. A mayor cantidad de glucosa en sangre, mayor cantidad de insulina va a bombear mi páncreas para poder distribuir toda esa energía a todas las células del cuerpo. Si yo tengo resistencia a la insulina elevada, la tengo porque he estado muchas veces expuesto a niveles de glucosa muy elevados. Eso significa que he tenido niveles muy elevados de insulina en sangre y por tanto con el tiempo mis células se han ido volviendo resistentes a esa insulina, ya no escuchan el mensaje de la insulina, porque tienen exceso de energía, exceso de combustible, por decirlo así, dentro de las células. Lo que haremos entonces será reducir la cantidad de hidratos netos, que es lo que decíamos la otra vez. Voy a reducir la cantidad de hidratos netos, voy a controlar la cantidad de proteínas, porque también hacen que suba la insulina, sobre todo, como tú muy bien decías, a partir de 20 gramos en cada ingesta. Es decir, más de 20 gramos en el desayuno hace que produzcamos insulina. No es malo que produzcamos insulina, es malo que sea muy elevada la cantidad de insulina en sangre y que eso esté ocurriendo una y otra vez, 3 veces al día, todos los días de mi vida, es un problema. Entonces, vamos a reducir esa resistencia a la insulina. Yo parto de mi punto de partida, mi particularidad, que es cuánta resistencia a la insulina tengo, qué sistema nervioso autónomo tengo, y con esos dos elementos, y eso me lo ha dicho los análisis de sangre, la grasa, donde la tengo distribuida, que ya lo vimos. Esos elementos me dicen cuántos hidratos de carbono puedo tomar en el desayuno, cuántos hidratos puedo tomar en la comida y cuántos hidratos puedo tomar en la cena. Ahora, dependiendo de si yo tengo un sistema simpático dominante, entonces mi alimentación tiene que ser fundamentalmente vegetariana, incluso vegana, si soy simpático al extremo. Si yo tengo un sistema parasimpático dominante, entonces necesitaré un equilibrio de alimentos de origen animal y vegetal. Lo que sí que es importante, y es un principio para todos, es que independientemente de que yo tome o no alimentos de origen animal, dentro de esos alimentos de origen animal lo importante no son tanto las proteínas, sino las grasas. Son las grasas las que me van a ayudar a equilibrar, son las grasas las que van a hacer que mi alimentación sea saciante, son las grasas las que me van a permitir tener las calorías que necesito para no hacer una dieta hipocalórica.
La dieta hipocalórica lo que va a hacer es que mi cuerpo, para defenderse, va a conservar la grasa que tiene y va a destruir músculo, convirtiéndolo en glucosa para que al cuerpo no le falte energía. Entonces, ¿cómo hacemos un desayuno, una comida y una cena? Vamos a verlo en detalles, con unos ejemplos. Perfecto. ¿Qué tipo de sistema nervioso autónomo preferirías que cubriera? Yo creo que bueno, es interesante ver un poco en cada caso, tanto si tenemos un sistema simpático dominante como un sistema parasimpático dominante. Hacemos un ejemplo en ambos casos con lo que tú crees que tiene la mayoría de personas, o sea, respecto a la resistencia a la insulina, tanto para el sistema simpático y parasimpático. Vale, supongamos que yo parto de una base de que llevo muchos años haciendo una alimentación que no ha sido muy sana, muy equilibrada, que he tenido picos de glucemia, es decir, glucosa en sangre e insulina en sangre elevada, y he desarrollado bastante resistencia a la insulina. Eso significaría pues, que tengo un síndrome metabólico, generalmente la tensión elevada, triglicéridos elevados, colesterol malo, que suelen decir, el LDL elevado en sangre. Este tipo de situación. Si esta es mi situación, o incluso ya me han diagnosticado una diabetes tipo 2, porque tengo el azúcar muy elevado en sangre. Si esta es mi situación y yo tengo un sistema simpático dominante, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es reducir los hidratos de carbono al máximo. En el desayuno es cuando menos hidratos de carbono netos necesito, que son los hidratos totales menos la fibra. Eso se va a convertir inmediatamente en glucosa en sangre. Y por la mañana es cuando menos glucosa en sangre necesitamos, por una razón muy sencilla. Porque a mayor cantidad de glucosa en sangre, menor cantidad de cortisol, que es una hormona, que es la que nos activa, nos pone en marcha por la mañana. Por eso es cuando hacemos una comida, por ejemplo, una paella, estamos aquí en Valencia, si nos comemos una paella, 2 platos de paella bien llenos, luego necesitamos la siesta. Después estamos que nos dormimos por las esquinas, no podemos tener una actividad intensa. Bien, ¿esto por qué ocurre? Porque esa subida repentina de glucosa en sangre hace que baje el cortisol. Y cuando baja el cortisol estamos menos activos, menos despiertos. Recordemos que el cortisol es esa hormona que nos activa, que activa el sistema simpático. Vale. Que decíamos que por la mañana ya es bastante... Por la mañana nuestro cuerpo ya produce glucosa. Es decir, tenemos otra hormona que se llama glucagón, que es la que la produce el páncreas, que es la señal para que el hígado, que es donde tenemos las reservas de glucógeno, que son 3 moléculas de glucosa, se convierta en glucosa y tengamos glucosa en sangre. Eso nuestro cuerpo lo hace de manera automática todas las mañanas. No necesitamos otra sobrecarga de glucosa. Nos han contado siempre que por la mañana el desayuno tiene que ser energético. Sí, necesita ser energético, pero esa energía no debe venir de la glucosa, sino que esa energía debería venir de la grasa. Por eso, ¿cuál es un desayuno ideal? El desayuno ideal, independientemente del sistema que tengamos, simpático o parasimpático, es un desayuno rico en fibra. Fibra que procede de las verduras. La fibra procede de las verduras siempre, absolutamente. Que sea especialmente soluble. Eso significa hojas verdes, crucíferas, coliflor, brócoli, espinacas, todo este tipo de verduras. Esas verduras son ricas en fibra, soluble. Soluble quiere decir que acumula agua. Necesitaríamos grasas sanas. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos concentrada la cantidad de calorías que vamos a ir quemando a lo largo de la mañana. La grasa cumple 2 funciones. Tiene muchas más calorías por cada gramo. Un gramo de grasa, si son grasas sanas, son 9 kilocalorías, mientras que un gramo de hidratos de carbono son 4 kilocalorías. Es decir, tiene más del doble, al peso tiene más del doble de energía. Esa energía el cuerpo la va a absorber lentamente y la puede utilizar como combustible durante el día, sobre todo si hemos optimizado el metabolismo, que ese es nuestro objetivo. Como la grasa es mucho más saciante, vamos a tener sensación de saciedad antes y vamos a tener calorías, combustible para las siguientes 4 horas. No vamos a tener una bajada de glucosa. Por eso lo que es importante es que tengamos fibra, hemos dicho, grasa y algo de proteínas, porque nuestro cuerpo va a necesitar reparar pues todos esos aminoácidos, todas esas proteínas que hemos consumido, procesos catabólicos, durante la noche. Entonces, ese es un desayuno ideal. Un desayuno ideal de alimentos, ¿no? Hemos dicho verduras, grasas buenas, vamos a repetir un poquito, hablamos de aguacate, de aceite de coco, de aceite de oliva. Bueno, el aguacate es un alimento fantástico porque de todos los hidratos de carbono que tiene, las verduras son fundamentalmente hidratos de carbono, algo de proteína y algo de grasa, pero de todos los hidratos que tiene el aguacate, el 80% es fibra. Con lo cual, en un aguacate tendríamos la fibra que necesitamos y la grasa que necesitamos.
y muy pocos hidratos netos, con lo cual no dispara la glucosa en sangre. ¿Y algo de proteína? Y algo de proteína muy poquito. El aguacate tiene muy poca proteína. Necesitaríamos añadir algún otro alimento que tenga proteína. Vaya por delante, y esto es importante entenderlo, que todas las verduras tienen algo de proteína. Cuando pensamos que son solo hidratos de carbono, no, tienen proteína. Pero que los alimentos que tomemos, además de ser ricos en fibra, de ser ricos en grasa y tener algo de proteína y algo de hidratos de carbono, necesitan ser densos en nutrientes. ¿Qué significa que sean densos en nutrientes? Que tienen muchos minerales y muchas vitaminas. Fundamentalmente las verduras son este tipo de alimento. Y si estamos hablando de alimentos de origen animal, los alimentos de origen animal que son ricos en minerales y vitaminas, estamos hablando de los huesos, la piel, que es donde se acumula la grasa, y la grasa del animal, si es sana, es rica en minerales y en vitaminas liposolubles. Generalmente, ¿qué es lo que nos comemos? El músculo del animal. El músculo del animal es muy rico en proteínas y poco más. Puede tener algo de grasa si es un animal sano, porque la tendrá infiltrada. Todos conocemos el cerdo ibérico, que la grasa está infiltrada. Cuanto más sano el animal, más infiltrada está la grasa. Esa grasa contiene nutrientes, pero si es una carne baja en grasas, solamente tiene aminoácidos y no nos va a dar un aporte de nutrientes que sea denso. La casquería, los órganos de los animales, el hígado, los riñones, el corazón, la lengua, todos estos órganos de los animales son los que son más densos en nutrientes, que es lo que desafortunadamente se ha ido perdiendo y que casi nadie ya consume, pero que serían los ideales si vamos a comer alimentos de origen animal. Sí que es verdad que es imprescindible que esos animales se hayan alimentado, ¿no?, de una manera... Es importante que esos animales hayan comido lo que comería una vaca. Una vaca lo que tiene que comer es hierba. Yeah. Si le hemos dado maíz, el maíz no es el alimento propio de una vaca. Si además ese maíz es transgénico, ese es un animal que está enfermo. Sí. Y somos lo que comemos. Si yo como animales enfermos, al final acabaré enfermando. Exactamente igual. Un animal enfermo es un animal al que le tienen que dar antibióticos. El antibiótico cumple dos propósitos: que no enferme, porque está en un sitio encerrado donde es fácil que tenga heridas, donde la suciedad está por todas partes, hay muchísimas bacterias bastante tóxicas. Entonces va a impedir que el animal enferme, pero va a hacer que el animal engorde mucho más rápido. Si tomamos nosotros los seres humanos, comemos muchos cereales, mucho azúcar, mucho pan, mucha pasta, estamos todo el día sentados y encima nos dan antibióticos, vamos a ganar peso muy deprisa. A los animales les pasa exactamente igual, son mamíferos como nosotros. Entonces, si yo me como un animal que está enfermo, al final, y siempre como este tipo de animales en todas las comidas, al final acabaré enfermando. Los animales deben ser animales sanos, como lo eran hace 100 años, y por desgracia en esta última parte, en estos últimos tiempos, cada vez hay menos animales a los que tenemos acceso y son más caros, por desgracia. Muy interesante, Juan, interesantísimos, pero sí que es verdad que en el desayuno estábamos hablando de la verdura, por supuesto, de la grasa, la fuente buenas de grasa, y las proteínas. ¿Cuáles alimentos podemos elegir para nuestro desayuno? Si yo tengo un sistema simpático dominante y necesito proteínas en el desayuno, los alimentos de origen vegetal, si van a ser de origen vegetal, más ricos en proteínas que tenemos, son las legumbres. Las legumbres tienen 2 partes de hidratos netos por cada parte de proteínas, con lo cual probablemente ahí ya tengo toda la energía en forma de hidratos netos y me puedo estar pasando. Si yo tengo un sistema simpático y voy al extremo y voy a hacer una alimentación fundamentalmente vegana, es decir, elimino todos los alimentos de origen animal, voy a necesitar algo de legumbres en el desayuno. Un buen paté, por ejemplo, de garbanzos, un paté de lentejas. Por ejemplo. Vamos luego a dar ideas también de recetas. Ideal sería comerlo con unos crudités de verdura por ejemplo, para no añadir pan. O un desayuno. Hay veces que no tenemos tanto tiempo. Lo que podemos hacer es coger una batidora, meter en esa batidora las distintas verduras que queremos poner. Incluso si ya hemos cocido previamente algunas de estas legumbres, las podemos incluir en el batido y en un solo batido podemos tener toda la fibra que necesitamos, todos los hidratos, toda la fibra, toda la grasa, porque podemos incluir semillas, podemos incluir frutos secos y grasas sanas añadidas, como por ejemplo el aceite de coco,
Y si incluimos el aguacate ya tenemos otra fuente de grasas, aceite de oliva. Y en este caso, en esos batidos podríamos sustituir quizá la proteína que precede las legumbres, como por ejemplo los garbanzos, con proteínas de guisantes, por ejemplo, que ya se encuentra en polvo, o tú no aconsejas. Yo no soy muy partidario. Porque sé que se utilizan mucho, sobre todo en el mundo vegano, estos tipos de proteínas. Vale, yo no soy muy partidario de utilizar alimentos procesados. Cualquier procesado que vamos a hacer sería bueno que lo hiciéramos nosotros. Cuando un alimento ha sufrido todo un proceso industrial, porque todas estas proteínas han sufrido un proceso industrial, no deja de ser una alteración sobre ese alimento que lo más probable es que nuestro cuerpo tenga dificultades reconociendo. Y que eso es parte de nuestro proceso digestivo. Y ese alimento, cuando lo tomamos tal cual viene y se presenta en la naturaleza, no solamente son nutrientes, sino que es información. Información para todos los microorganismos que tenemos en el intestino, bacterias, virus, hongos, y eso al final se convierte en información para el resto de nuestro cuerpo. Nuestra flora intestinal se va a ver modificada en función de la alimentación que hacemos. Si yo he estado haciendo una alimentación fundamentalmente carnívora y de alimentos procesados en los últimos años de mi vida y cambio a una alimentación con alimentos enteros, completos, ecológicos, de proximidad, de temporada, es decir, las frutas y las verduras que toquen en cada época, y animales sanos que no han sido, que han estado pastando literalmente, que han comido pasto, que es lo que debería comer un herbívoro. Si yo me alimento de todo este tipo de alimentos, mi flora intestinal va a cambiar a lo largo de durante todo un año. Al año mi flora intestinal no tendrá absolutamente nada que ver con la que yo tenía. Mi flora intestinal será mucho más sana, mucho más equilibrada, mucho más rica, mucho más diversa, y eso va a significar que yo voy a estar mucho más sano, que la información que está recibiendo mi flora intestinal después se convierte en información que hace que mis propios genes se expresen de una manera o de otra. En realidad las enfermedades crónicas son fruto de esa información que nosotros trasladamos a nuestro cuerpo y que nos une a nuestro entorno, que es la comida. Muy bien, entonces, para terminar, un desayuno para un sistema parasimpático dominante. Si yo tengo un sistema parasimpático dominante, alimentos que serían sanos, por ejemplo, los huevos. ¿Por qué? Pues porque los huevos tienen todos los aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales son ladrillos que nuestro cuerpo no produce, los tenemos que ingerir. El huevo los tiene todos. Tiene ácidos grasos que están en la yema, que si es un huevo ecológico, que es como debería ser, tiene algo de omega 3, tiene ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados es mejor no cocinarlos demasiado. Lo ideal sería cocinar la yema, también, o si no, cocinar la yema, una tortilla de yema. De clara. De clara, perdona, es que siempre me confundo. Una tortilla de clara con una salsita de yema, por ejemplo. En crudo. Y además, si yo allí añado mis ideas, estaría muy bien añadirle alguna especia, quizá un poquito de cúrcuma. Las especias son fabulosas, de hecho son superalimentos, que de esto no hemos hablado, pero tienen un montón de propiedades. La cúrcuma está demostrado que interviene en mejorar al menos y curar al menos 400 enfermedades que esté documentado científicamente. Por poner un ejemplo, la cúrcuma es la quimioterapia más potente que existe, más que cualquier otra que ahora mismo se esté utilizando. Fantástica. Documentado, ¿eh? Y bueno, ¿qué más incluiríamos con estos huevos? Tenemos un sistema parasimpático dominante. Necesitamos grasa, el aguacate sería fabuloso, necesitamos verduras también, al menos, aunque yo tengo un sistema parasimpático dominante, al menos el 50% de mis alimentos deben ser de origen vegetal. Y cuando tomamos alimentos de origen vegetal, lo ideal es que no estén procesados, que los compremos tal cual los encontraríamos en el campo. Si son de algún productor local y es ecológico, mejor que mejor. Si esos alimentos vienen completos, son de temporada, mejor que mejor, porque nuestro cuerpo ha evolucionado durante miles de años acostumbrado a comer lo que toca en la época del año. Es solamente en estos años recientes donde estamos empezando, nos hemos acostumbrado a tener todos los días del año alimentos que solamente se daban en una temporada. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no tenían tomate todo el año. No tenían el aguacate, ni lo conocían. Aquí, por lo menos, en Valencia no lo sé, pero yo que soy de La Mancha ni se conocía. Pero ahora sí que crece aquí, ¿eh? Claro, ahora ya crece aquí porque se ha plantado aquí, pero no hemos evolucionado con este tipo de alimentos. Entonces, eso daría para otro debate intenso de qué tipos de alimentos es mejor comer. Y lo ideal es comer lo que toque en la temporada. Es decir, que si tú tienes un productor local con el que trabajas, que es lo que nosotros hacemos, en esta época del año hay ciertos alimentos que va a tener que después, en enero, no van a estar.
en enero son otros los alimentos que están disponibles. Y eso sería lo ideal, comer en cada época del año lo que da el campo en esa época del año, que es con lo que hemos evolucionado, que es nuestro vínculo con el entorno. Hemos perdido ese vínculo con el entorno. Y esa información que nos viene del campo, sobre todo si ha sido cultivado en un terreno que es rico en nutrientes, es lo que va a hacer que nuestros genes se expresen correctamente. Es lo que va a hacer que no enfermemos con enfermedades crónicas, como puede ser un cáncer, como puede ser cualquier enfermedad autoinmune, que algunos por desgracia las hemos padecido, o como puede ser, por ejemplo, un síndrome metabólico porque tengo resistencia a la insulina elevada. Sí, pero ahora estamos en verano. Sí. Y el verano es la época del año donde menos verdura tenemos. En realidad tenemos más fruta que verduras. ¿Cómo lo hacemos? Es la época del año donde más fruta deberíamos comer. Muy bien. Literalmente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. ¿Cuál es el problema al que nos encontramos? Bueno, sí que hay alimentos. Tienes berenjena, tienes alcachofa, tienes... que todo esto es verdura. Tienes lechugas que produce el campo, tienes calabacín... Todo esto tienes bastante tomate, todo esto deberíamos comerlo en abundancia. Ahora sí tomate. Ahora. En diciembre no. En diciembre no. Entonces, cada época lo que corresponda. Pero también es verdad que hay ciertos alimentos, sobre todo de origen animal, que es en invierno, y grasas de origen animal, que es cuando más deberíamos comer. Que es con lo que hemos evolucionado y a lo que estamos acostumbrados. Que parece que ahora esté mal visto, pero es lo que necesita nuestro cuerpo porque es a lo que se ha acostumbrado. Y entonces esos alimentos, cuando no hay fruta y no hay verdura, lo que deberíamos estar comiendo son alimentos de origen animal. Igual que ahora hay más fruta y habría que tomar algo más de fruta, en épocas del año donde no hay fruta, no deberíamos estar comiendo frutas que no encontraríamos de ninguna de las maneras hace 100 años. ¿Qué más principio podemos tener en cuenta si tenemos un sistema simpático o parasimpático dominantes a la hora de comer? Vale. Hay dos cosas que para mí son clave. Por un lado, eliminar todos los productos que estén procesados. Todos los alimentos, si se les puede llamar alimentos, que estén procesados, que tengan colorantes, conservantes. O sea, todos los antes que después se añaden, todo eso que ha sido procesado industrialmente, lo conveniente sería eliminarlo. ¿Por qué? Porque no hemos evolucionado con ello. Y nuestra cadena de ADN no se ha adaptado todavía a esto. Necesitaríamos miles de años para adaptarnos. Número uno. Número dos. ¿Eso qué nos deja? Eso nos deja alimentos completos. Es decir, tal cual están en la naturaleza. Es decir, que no han sido procesados. Reales. Reales, alimentos de verdad. Tomate, si es una lechuga de verdad, etc. Nos dejaría alimentos completos. Nos dejaría alimentos que sean locales. Es decir, de producción local, en la zona en la que estamos. Número 3, que sean ecológicos a ser posible. ¿Para qué? Para reducir el impacto de pesticidas y herbicidas que está lleno. Insecticidas de todo tipo. ¿Vale? Eso nos está haciendo daño. A ser posible que a la hora de cocinarlos, los cocinemos como se cocinaban antiguamente. ¿Y eso qué quiere decir? Eso significa cocidos, hervidos. Es decir, en una olla grande se metían las verduras, los alimentos de origen animal, que siempre había, y luego cuando sacas eso, que ya ha sido cocinado, entonces con su caldo, entonces es cuando le añades aceites. No lo sofríes primero, que es a lo que estamos acostumbrados. El proceso de calentar las grasas, sobre todo si son grasas poliinsaturadas es el aceite de oliva, que es grasa monoinsaturada. Pero bueno, se va a oxidar. Cuando lo calentamos modifica su estructura molecular y en nuestro cuerpo se vuelve proinflamatoria, nos vamos a inflamar. Y la inflamación es el precursor de todas las enfermedades, desde la resistencia a la insulina, al cáncer, enfermedades neurodegenerativas. Lo que hay detrás siempre es inflamación. Si nuestros alimentos nos están inflamando, nos estamos enfermando. ¿Por qué nos inflaman? Porque el cuerpo es incapaz de procesar algo que ha sido modificado estructuralmente, con lo que no hemos evolucionado. Un aceite que lo has calentado, salvo que sean grasas saturadas, que son más estables, porque son sólidas a temperatura ambiente. Como la grasa de coco o la mantequilla, para que lo entiendan. Exacto. O la manteca de cerdo, o la manteca de pato, que por cierto son bastante sanas para cocinar. Vale. Si yo voy a cocinar con grasas, deberían ser grasas saturadas. Si son grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, incluyendo el aceite de oliva, lo que no necesito es calentarlo. Si las voy a tomar, lo mejor es tomarlas en crudo. Cualquier otro tipo de aceite. Los aceites de origen vegetal que no han sido elaborados por prensión en frío, en general son muy inflamatorios.
Aceite de girasol la gente lo utiliza mucho. Por ejemplo. O O el aceite de colza o canola, sí. también se conoce como canola. Todos estos aceites, cuando tú los... O si tú coges un aceite que puede ser muy sano, como por ejemplo el aceite de lino, que tiene que estar en una botella oscura de cristal lo más oscura posible y en el frigorífico, porque a temperatura ambiente se oxida, se vuelve rancio y algo que en principio era sano nos va a estar haciendo daño. Entonces todos estos aceites nunca hay que calentarlos, si se van a tomar hay que tomarlos en frío. Cuanto menos tiempo estén expuestos a la luz, al ambiente, menos oxidación tendrán, menos rancios serán y más vamos a poder aprovecharlos como los nutrientes que tienen, que son muy buenos y muy necesarios. El aceite de aguacate, por ejemplo, el aceite de aguacate es sanísimo. Pero ese aceite es como el aceite de oliva, efectivamente, es ideal en crudo. Y el aguacate es ideal tomarlo en crudo, efectivamente. Entonces, hay ciertos alimentos que es mejor tomarlos en crudo. Otro de esos principios es que en función de cuán eficiente sea nuestro aparato digestivo, un aparato digestivo muy eficiente puede tomar más alimentos crudos, más verduras crudas. Si yo no soy muy eficiente, ¿y por qué sé eso? Pues porque me cuesta hacer las digestiones. Si me cuesta hacer las digestiones... Porque me hincho después de haber comido una ensalada. Eso puede ser por varias razones, pero probablemente si me cuesta hacer la digestión, si las digestiones son pesadas, si tiendo a padecer de estreñimiento, ¿vale? Eso significa que mis procesos digestivos son lentos. En estos casos es mejor tomar los alimentos cocinados. Y el mejor alimento cocinado que conserva todos los nutrientes, que podría ser tema para otro día, son los probióticos, las verduras fermentadas. Las verduras fermentadas ya han sido cocinadas y ese proceso de fermentación con bacterias y algunos hongos lo que van a hacer es que conserven todas las enzimas que son necesarias para hacer una buena digestión y todos sus nutrientes, vitaminas y minerales. Ese es un tema que tenemos que tocar, porque la verdad fermentada no la conoce mucha gente, hemos perdido un poco la costumbre. Nuestros bisabuelos las conocían, claro. Los encurtidos y las verduras fermentadas era la manera de preservarlos cuando no había frigoríficos como tenemos ahora. Ahora nos hemos mal acostumbrado a los frigoríficos y eso significa que nos hemos desconectado de aquello con lo que hemos evolucionado durante miles y miles de años. Es importante recuperarlo por lo menos en parte. Bueno, si queremos reducir la resistencia a la insulina, entonces deberíamos reducir menos hidratos netos, deberíamos de tomar. Entonces todo lo que son harinas, pan, pasta, eliminarlo. Eliminarlo mientras tenemos resistencia a la insulina. Lo que es importante que entendamos es que nuestra alimentación debe ir adaptada a nuestro punto de partida. Si yo no tengo resistencia a la insulina, no tengo por qué eliminar hidratos. Los hidratos son necesarios y una cierta cantidad de hidratos es muy sana para el cuerpo. O sea, el problema no son los hidratos, no es el enemigo. Si yo tengo una resistencia a insulina elevada, además de eliminar las harinas temporalmente hasta reducir esa resistencia a la insulina, debería eliminar todos los azúcares simples que vienen en la alimentación. O sea, si me tomo un café, pues me lo tengo que tomar sin azúcar, una infusión. Yo sé que esto a muchos nos cuesta, pero es fundamental, es necesario. Cuando hagamos eso seguramente nos daremos cuenta de hasta qué punto esos azúcares, ese exceso de azúcares en sangre nos han enganchado y nos va a costar, como me costó a mí en su día. Además porque generan dependencia, todo es un ciclo, una cadena. Muy bien, Juan, ha sido súper interesante. ¿Y de qué vamos a hablar el próximo día? Pues mira, como decíamos, tenemos 3 pilares a la hora de reducir la resistencia a la insulina. El primero es la alimentación, que ya hemos dedicado 2 vídeos. Y el siguiente día de lo que vamos a hablar es del ejercicio físico y la actividad física para reducir la resistencia a la insulina, específicamente. Muy bien, súper interesante. Muy bien, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre os digo, cocinar sano y comer sano es fácil si lo hacemos juntos, ¿verdad, Juan? Así es. Hasta la próxima, chao.